Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer los primeros 7 versículos aquí de este capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Y dice la palabra del Señor: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente, tú has quebrado como la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén y amén. Te damos tantas gracias, Señor, al tomar este santo libro hoy en nuestras manos y recordar que es tu voz, que es tu palabra. Nos inunda tu espíritu de una tremenda gratitud. Gracias porque este libro no es ficticio ni es humano. Este libro santo procede de ti. Y al acercarnos hoy a tu palabra para discernir lo que has dicho, queremos suplicarte, Señor, pon en nosotros el apetito espiritual para que, alimentados en la fe, seamos sabios para la salvación. Gracias en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Siéntense, iglesia, por favor. Hay una pregunta que merece, como toda pregunta, una respuesta. ¿Fue real el nacimiento del Señor Jesús? ¿Fue real el nacimiento del Señor Jesús? ¿Por qué es real el nacimiento de Jesús y qué lecciones podemos aprender de todo esto? Todos, inclusive la gente pagana, está familiarizada con esa escena tan tierna del pesebre. Por estos días, el pesebre es la escena de moda que nos está indicando que se está celebrando o se está haciendo memoria del nacimiento de Cristo Jesús y que vino a salvarnos. Por eso,
yo quiero preguntarles a ustedes una vez más, ¿realmente el Señor Jesús nació? Y no nació en Belén de Zabulón, porque algunos eruditos han intentado torcer las escrituras, porque en la tierra de Zabulón sí hay un Belén, pero es en la región de Judá donde el Señor ha nacido, es en Belén de Judá, nunca de Zabulón. En esa región se fue él a vivir después, pero él nació en Belén de Judá. Pero tristemente, la escena del pesebre para muchas personas es un mito, o es una leyenda, o es una invención. Lo mismo ha pasado con la vida del Señor Jesús. Para algunos Jesús es un mito o es una leyenda. Lo mismo ha pasado con su muerte. Muchos dicen que el sacrificio o el acto sacrificial de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es un mito y una leyenda. Y esto viene creciendo. Lo que nos dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 60 de su libro, y que lo leímos al principio, nos dice que sobre la tierra se cierne una densa oscuridad. Es decir, es el oscurantismo por el cual está procurando el humanismo ahora en el gobierno colombiano, para tratar de hacer de todo esto, de todo lo que es la obra de Cristo Jesús, como un mito y una leyenda. Lo mismo pasó con su resurrección. Es más, el imperio romano, junto con los líderes religiosos que no creían en la resurrección, como Anás y Caifás, hicieron que esto se propagara, la resurrección del Señor Jesús, pero como un mito o una leyenda. Lo mismo entonces pasó con su ascensión, y de su regreso, ni qué decir. Un altísimo porcentaje de la iglesia hoy, digamos no de la iglesia, sino de gente que pertenece al pueblo de Dios, o que dicen ser pueblo de Dios, están más pendientes de un evento mundial que la venida del Señor Jesús. Esas personas, con autoridad lo digo, quien cambió la celebración de culto al Señor hoy por estar pendientes de un evento mundial, no tienen visión clara y tienen la venida del Señor Jesús como un mito o como una leyenda. Una de las partes más ignoradas de la Navidad se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, donde encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Probablemente usted nunca ha tenido su tiempo devocional allí. Nunca dice, voy a tener mi tiempo de oración, mi tiempo devocional en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, donde él nos está escribiendo acerca de la genealogía del Señor Jesús. No sé si me equivoque, pero usted ha dicho, voy a leer la genealogía del Señor y voy a hacer mi tiempo devocional allí. Seamos sinceros, ¿cierto? ¿Usted ha hecho su tiempo devocional en la genealogía? Gloria a Dios. Aplausos para Marta. ¿Tú también? Para Juan también. Porque es que, mis amados hermanos, a veces pasamos por alto las genealogías, no solamente del Señor Jesús, sino las del antiguo tiempo. Y es que algunos se preguntarán, ¿será que sí tiene importancia esa lista de nombres para nosotros el día de hoy? Precisamente, iglesia, yo les quiero hacer un llamado en esta mañana para no hacerle el juego a aquellos que dudan de la existencia del Señor Jesús. Es que no podemos hacernos los de la vista gorda en ninguno de los detalles que tienen que ver con este tema de nuestra salvación. Un evento que fue anunciado por los profetas y por los santos hombres de Dios, que incluye la genealogía.
Por lo tanto, es de suma importancia que pongamos los ojos en las Sagradas Escrituras, incluyendo el árbol familiar de Jesucristo. Cada día está más de moda el rastrear la genealogía familiar. Hoy muchos, de un momento para otro, quieren pertenecer a la familia Messi. Hoy cambiaron de ser cristianos por ser de la familia Messi. No tengo nada contra este hombre, porque él, en lo poco que conozco de él, ha reconocido que él es lo que es. Primero por Dios, porque todo está escrito, dice él. Y es doloroso. Es doloroso porque muchos templos hoy están llenos de sillas que dudo que ellas estén adorando a Dios, porque quienes las debieron haber ocupado están pendientes de algo que a la tarde ya ha pasado. Y los felicito a ustedes, hermanos, que han llegado hasta aquí, porque tienen conciencia de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, y que Él no cambia. Y que Él nos garantiza vida para acá y vida eterna también. Hay algo más, según las estadísticas, este año, solamente este año, hay algo más de 100 millones de personas que hicieron algún tipo de investigación por internet para ver cuál era su abolengo, a qué familia pertenecían, cuál era su genealogía. Porque cuando una persona sobresale por su apellido, para bien, todos los de ese apellido dicen, ese es primo lejano mío. Pero cuando es un propio hermano que es de baja reputación, dicen, yo no lo conozco, no sé quién es, y pasan de agache. Hay mucha gente gastando dinero averiguando su abolengo, su genealogía, su árbol familiar. Pero investigar el árbol familiar no siempre arroja buenas noticias. ¿Ustedes no lo creen así? No siempre encontramos héroes y lejanos parientes adinerados o de buena reputación. A menudo aparecen criminales y algunos personajes desagradables. Entonces, ¿es real que el Señor Jesús nació? Y si es real, ¿qué estamos aprendiendo del nacimiento de Cristo Jesús? Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es que nuestra ascendencia no sería nuestro motivo de orgullo. Ay, pastor, qué bueno que nos repitieras un mensaje donde nos predicaste acerca de el pecado de nuestros antepasados. Lo he oído en 2 ocasiones en la radio, más el que oí aquí. Y te confieso, pastor, no he podido resistir quedarme de pie, sino postrarme a pedirle perdón al Señor por mis antepasados. Pues no para que los perdone a ellos, porque ya lo hecho está. Porque piense por un instante, iglesia, ¿quién es usted hoy? ¿Y qué está haciendo por su descendencia? ¿Qué está haciendo usted por su descendencia? Papá y mamá, si su hijo decide vivir en pecado, que no sea porque usted es su referente o su ejemplo. Cuando las personas se apartan de Dios, así como dicen algunos, transitoriamente mientras es el partido, no más. Con Dios es así o es así, pero con Dios no podemos estar fluctuando. La luz, cuando fluctúa, la tendencia es a que se apague.
¿O a usted le gustaría que esta luz estuviera todo el tiempo titilando? Vamos a tener que afinar amarras, hermanos. Porque a Jesús no le gusta la gente que está circunstancialmente viviendo. Hoy sí, mañana no. Porque es que cuando las personas se apartan de Dios, su influencia y su ejemplo pueden alcanzar a su descendencia. ¿Lo oyeron? Y después vienen las quejas. Pero gracias a Dios que al Señor Jesús no le afectó su ascendencia pecadora, pero su santidad sí puede alcanzar su descendencia pecadora. Vamos un momento al libro de Mateo, capítulo 1, al que mencioné hace un minuto. Y leamos. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Piense usted, ¿quién fue David? ¿Quién fue Abraham? Antes de. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Zera. Estos niños, ¿sabe quiénes fueron? Fueron mellizos. Hijos de Jacob con la nuera. Hijos de Judá, perdón. Gracias, pastor. Hijos de Judá con la nuera, que fue Tamar. Empecemos por ahí. Fares, padre de Jezrón, Jezrón, padre de Aram. Y ahí vienen los arameos. Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón. Esta es una apreciación mía. No lo dice así la Biblia. Pero de acuerdo al estudio de las Sagradas Escrituras, me da a pensar de que Salmón fue uno de los 2 espías que Josué envió para que miraran las circunstancias en Jericó. Para mí fue Salmón uno de ellos. Porque mire lo que dice aquí. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. O sea, Rahab fue la madre de Booz. Por lo tanto, el papá pudo haber sido Salmón. Fue Salmón, quiero decir, el esposo de Rahab. ¿Recuerdan quién era Rahab? Muy bien. No voy a detenerme hoy en desglosar a cada uno aquí. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, una moabita extranjera. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre ni siquiera dice el nombre. Había sido la mujer o la esposa de Urías, un general hitita o eteo, o sea, de la región turca de hoy, que estaba al servicio de David. Salomón, padre de Roboam. Esta joyita fue la que dividió el reino de Israel. Tribus al norte, 10, tribus al sur, 2, incluida la de Simeón. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. ¿Recuerdan a Usías? El rey Usías que se metió leproso y que administrar en la presencia del Señor siendo rey. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés, que fue de los reyes más desastrosos que tuvo Judá. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías.
y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel el padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo Jesús. Cualquier día, tómese su tiempo, ahora en vacaciones, y estudie la vida de cada uno de los aquí mencionados y se dará cuenta que la ascendencia del Señor Jesús, en su gran mayoría, no fue la mejor. No fue la que operó en justicia, no fue la que operó bien, en muchos casos, en favor o en bendición de su familia, como en el caso de Manasés, que se corrompió tanto su corazón que hasta aún a sus hijos los sacrificó a los dioses paganos. Entonces, si a usted le aparecen ahora y le dicen, mire, su ascendencia era esto y esto y esto y lo demás allá, ¿qué pensaría usted? ¿Se sentiría orgulloso de su ascendencia? Ascendencia es los que ya pasaron, descendencia son los que vienen o los que han llegado después de nosotros. Cuando yo leo esto me doy cuenta de que no era para nada agradable, no era para nada atractiva la ascendencia del Señor Jesús. Pero como se los acabo de compartir, gracias a Dios, diga gracias a Dios, que al Señor Jesús no le afectó su ascendencia pecadora, pero su santidad sí puede alcanzar su descendencia pecadora. ¿Cuántos son descendientes del Señor Jesús? ¿Cuántos son descendientes del Señor Jesús? El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos que las buenas noticias no producen miedo. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Y quiero de una manera muy sencilla, pero no menos importante, invitarlo a usted en este momento, cuando la persona que le dio el mensaje, el evangelio a usted, se le acercó a decirle, te vengo a traer buenas noticias. Posiblemente en ese momento nos sentimos como invadidos a la fe que antes traíamos, pero hablemos del hoy. ¿Cuántos sienten alegría de haber recibido las buenas nuevas de salvación? Es más, en ese momento nos pudo haber producido miedo. Miedo por el que dirán, miedo por el prejuicio social, miedo por el prejuicio familiar, miedo por el prejuicio laboral, miedo por el prejuicio académico, miedo por todo. Pero si hoy hay una iglesia es porque ha sabido vencer, ha sabido y entendido que la buena nueva de salvación no debe producirnos miedo. El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos que este recién nacido hace estremecer a los tiranos. Y a toda ciudad, no solamente a los tiranos, sino y a toda ciudad la va a hacer estremecer. En el futuro sucederá que todas las naciones estarán regidas con el puño de hierro
de este que fue, como todos los seres humanos, un recién nacido. En Mateo 2:3 dice: cuando lo oyó el rey Herodes, ¿qué oyó? Que había nacido otro rey, se turbó, o sea, se asustó, se estremeció, y toda Jerusalén con él. Y en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. ¿Es real el nacimiento del Señor Jesús? Sí lo es, porque si no, nada estaríamos haciendo nosotros aquí. Y es real, y aprendemos que la armonía es fundamental para recibir revelación y conocimiento de lo que Dios quiere dar a conocer. Cuando una iglesia está fraccionada, está erosionada, está partida, está dividida, no es una iglesia apta para recibir estas buenas nuevas y para recibir la revelación de lo que significó o significa el nacimiento del Señor Jesús. Lucas 2:15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén. ¿Por qué estoy hablando de armonía? Porque aquí vemos a todos los pastores unidos, o sea, en armonía. ¿Quiénes recibieron la noticia de que había nacido el rey de Israel? Los pastores. Y para las cortes judías, para las autoridades religiosas judías y para la sociedad en general, el testimonio de los pastores no servía absolutamente nada, para nada, porque el ser pastor era el oficio más despreciable que había en el pueblo de Israel. Y mire que el Señor se le apareció o los ángeles se le aparecieron a unos pastores. Y estos pastores, ¿sabe qué se dijeron unos a otros? Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Iglesia, es necesario que todos volvamos a Belén, que volvamos a la casa del pan, porque si no nos alimentamos con este pan que ha descendido del cielo, nos vamos a perder. Todos unidos, todos en armonía. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ama. ¿Se oyó esa buena noticia? Diga: Dios me ama. Y vuélvalo a decir: Dios me ama. Y mire al que está a su lado y le dice: y a ti también. Vuélvalo a decir: vuélvalo a decir, hermanos: Dios me ama. Gírese al lado y le dice: y a ti también. Es real, y aprendemos que la armonía es fundamental, ya lo dije, para recibir revelación y conocimiento de lo que Dios quiere dar a conocer. Ellos dijeron: vamos a Belén. ¿A qué? A ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. O sea que el Señor permite que la revelación tú la tengas, pero después te la permite confirmar. El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos a ser diligentes. Lucas 2:16 en su primera parte dice: así que fueron a paso lento. ¿Cómo fueron? Deprisa. Yo creo que una de las etapas que está viviendo el cristianismo hoy es a que vivamos sin afanes, pero deprisa. ¿Y qué le quiero decir yo con esto?
Hoy hay mucha gente afanada y creen que eso es prisa. Y el Señor dijo, no se afanen. Se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Hoy la gente está afanada. Hoy la gente está inquieta. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con la familia? No se afane por eso. Dese prisa mejor por saber y acercarse a Cristo Jesús. No gaste más afanes para nada. Esténse quietos, dice el Salmo 46. Esténse quietos, no inactivos, y conozcan que yo soy Dios, dice el Señor Todopoderoso, bendito sea Él. Entonces usted me dirá, pastor, entonces, ¿qué es de prisa? Yo le digo, es ser diligente, porque hay mucha gente perezosa, pero que vive de afán. Y ahí están siendo víctimas de la negligencia. El que es perezoso, pero vive de afán, es un negligente. Y la Biblia dice que esto es para los diligentes. Y ya les voy a leer unos textos, pero antes veamos qué quiere decir diligente de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Que pone mucho interés, este es el diligente, que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o de un encargo. Ese es el diligente. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 15, le dice, no seas afanoso, sino sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Resultado de la diligencia cuál es? El progreso. Uno de los resultados de la diligencia es que tú progreses en todo lo que hagas con diligencia. Hoy tenemos muchos profesionales, quiero decir, gente con muchos títulos, pero no son profesionales. ¿Sabe por qué? Porque estudiaron una profesión, tienen un cartón, pero no son diligentes. Y por eso es que estamos viendo a mucha gente estancada en todas las áreas, estancados, en todo están estancados. ¿Sabe por qué? Porque viven de mucho afán, pero no son diligentes. Y Pablo está diciendo, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Dígale al que tiene a su lado, el que es diligente se hace acreedor al progreso, no al progresismo. Cuidado, me confunden esos términos. Progreso es avanzar, crecer. ¿Cómo está su vida espiritual hoy? Ya estamos en el ocaso de este 2022. ¿Qué tanto progresó su vida espiritual este año? ¿Progresó su vida espiritual o progresó más su bolsillo que su salvación? ¿Progresó en el egoísmo? Inclusive del alter ego. ¿Tuvo más confianza en una persona que en el mismo Dios? ¿Depositó usted más su confianza en las circunstancias que lo rodean? ¿O progresó en aprender a depender y a confiar solamente en aquel de quien dependemos? ¿Se da cuenta que la diligencia sí trae premio? Y el premio es el progreso. No la diligencia para pecar, no correr a derramar sangre, no correr a calumniar, no correr a otros lugares distintos a la presencia de Dios, porque se puede ser diligente pero para el mal. Aquí la palabra está diciendo que es diligentes en cuanto a lo que respecta de lo que Dios ha mandado. ¿Cuántos quieren progresar? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuántos progresaron este año? ¿Y los otros qué pasó con ellos? Y otra pregunta, ¿cuántos quieren progresar en el próximo año?
El proverbista Salomón dice en el capítulo 12, versículo 27, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. No es que la va a poseer. El que es diligente es riquísimo. No dice que la va a poseer, sino que ya la tiene. O sea, aquel quien dentro de su patrimonio tenga que es diligente, ya es rico. Porque el diligente se puede sentar inclusive con personas muy importantes. O personalmente, pastor, uno ha aprendido a identificar el rebaño y aún personas que no conocen a Cristo cuando vamos por ahí a atender algunos asuntos del templo o familiares. ¿Y cuál es la expresión que damos cuando vemos una persona diligente? Reclamemos esta persona para el servicio a Dios. Porque hay de algunos empresarios que sufren y hasta derraman lágrimas de sangre cuando dan con unos empleados que no le dan golpe a la tierra. Empleados perezosos. Aprendan estos textos, hermanos, memorícenlos. El que es diligente ya es rico. Se lo repito, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Proverbios 13:4. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Vea esto, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Qué bueno tener personas diligentes, ¿cierto? Y ser diligentes. El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos que es obligatorio creer para ver. ¿Qué es lo que está diciendo el mundo hoy? No, ver para creer. La gente de fe y en Cristo Jesús hemos aprendido que si queremos progresar y ser diligentes, tenemos que creer para poder ver. Lucas 2:16 en su segunda parte. Y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Recuerda lo que leí en el versículo 15 del capítulo 2 de Lucas. Dice, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Ellos lo creyeron. Ahora, ¿qué fueron a hacer? A ver lo que el Señor ya les había anunciado y lo que ellos habían creído. Dígale al que tiene a su lado, hermano, ¿a Dios le agrada que le creamos? Y Él nos revelará lo que Él quiere que veamos. Versículo 17 en su segunda parte del capítulo 2 de Lucas. Cuando vieron al niño, o sea, real, ellos lo habían creído, pero ¿qué pudo haber pensado este grupo de pastores? Que estaban trasnochados, que estaban cansados de bregar con sus rebaños, ahora están viendo al niño. ¿Jesús nació, hermanos? Amén. ¿Jesús nació? Amén. Jesús nació y es real y aprendemos a anunciar las buenas noticias. Tengo en medio de la congregación y poco acostumbro mencionar nombres en mis mensajes, pero tengo en medio de la congregación a un comunicador social, periodista, al cual apreciamos. ¿Cómo está esta misiva que te voy a compartir, mi querido Elmer? La noticia no se crea, la noticia se registra. ¿Queda bien? Porque el que crea una noticia
puede generar pánico o incertidumbre, ¿cierto? Exacto. O sea que la noticia no se crea, la noticia se registra. ¿Estamos de acuerdo? Se cuenta y basado en fuentes fidedignas, cuando no en testimonio ocular. Lo estoy viendo y se los estoy contando. Así que la noticia no se crea, la noticia se registra porque esto no fue algo sensacionalista. El nacimiento del Señor Jesús no fue una invención humana. Hoy la mayoría de los medios de comunicación les importa imprimir dinero que imprimir la noticia. Versículo 17b de Lucas 2. Contaron lo que les habían dicho acerca de él. Contaron lo que les habían dicho acerca de él. Ya ellos estaban en la fuente y ahora estaban anunciando de lo que tenían certidumbre. ¿Sabe por qué fracasa el departamento de evangelismo de muchas iglesias? Porque la gente sale como loros a contar cosas de las cuales no tienen convicción. Esta semana hablaba con una hermana de acá de la congregación y me decía: pastor, yo estoy procediendo de la siguiente manera con mis vecinos. Fui, les aseé la puerta de su casa, del apartamento de enfrente, se las adorné con todos estos ornatos de Navidad y ellos salieron sorprendidos. He venido compartiéndoles la palabra del Señor, pero también he venido comportándome con ellos con don de gentes, con clase, compartiéndoles la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que esto lo hace una persona que realmente tiene convicción de que Cristo Jesús sí nació y que Cristo Jesús le permitió nacer de nuevo. El único que nos hace nacer de nuevo es Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 y 2 dice el apóstol Pablo: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Hoy le estamos revolviendo muchas cosas al evangelio, pero basta vivir la convicción de lo que hemos aprendido de parte de Dios y con esa misma convicción de fe ir a compartírselo a las personas. Esta pandemia que acaba de pasar nos dejó desorientados en muchas cosas y tuvimos que abortar algunos proyectos que traíamos y es más, algunas costumbres. Pero para este mes de diciembre teníamos por costumbre un sistema de evangelismo que hemos llamado Cada Uno Gana Uno, y que consistía en invitar a un vecino a tomarse algún refrigerio en su casa y aprovechar para compartirle las buenas nuevas de salvación. ¿Y sabe por qué? Muchos no lo hicieron por una sencilla razón: porque los gritos que hay en los apartamentos son escandalosos, de riñas y peleas. Eso mismo que están oyendo los vecinos, ¿con qué cara nos vamos a acercar nosotros a hablarles de las buenas nuevas de salvación? La iglesia va a tener que despertar si se quiere salvar. No podemos conformarnos, hermanos, y se los digo con mucho amor, pero con mucha contundencia. No podemos confortarnos con nosotros, sentirnos seguros de la salvación mientras el mundo se nos está muriendo a nuestros propios ojos. Y pregunto, ¿cuántos están convencidos de Cristo Jesús y de su evangelio? ¿Cuántos sobre la base de esa convicción están hablando de la palabra del Señor? Mire, hoy tenemos amenazada toda nuestra generación, porque lo que la iglesia no está haciendo, lo está haciendo el sistema diabólico a través del adoctrinamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes
imponiendo bajo intimidación todo tipo de enseñanzas anticristianas y antibíblicas, y estamos corriendo un riesgo de perder una generación completa de la cual el Señor Jesús nos va a pedir cuentas un día. ¿Todo por qué? Por el pecado del silencio. Porque el silencio a veces es bueno cuando de contiendas y de discusiones se trata, pero el silencio es pecado cuando no anunciamos las buenas nuevas de salvación, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos convicción y credibilidad. Porque es que la historia del pesebre no terminó después de que los pastores vieron al niño en el pesebre. Jesús había venido en un momento de la historia no como hoy. Hay fanfarrias, hay fiestas, hay festines, hay aquelarres, hay quemas de pólvora, hay orquestas, hay mucho bullicio. Pero el Señor Jesús no nació ni con fanfarrias, ni mandó parlanchines que le sirvieran de heraldo. Él llegó en silencio, y quienes lo tenían que anunciar lo hicieron a quienes lo tenían que oír. Hubo huestes de ángeles del cielo que no pudieron evitar entrar en esta escena tan tierna, tan linda, pero tan importante para la historia de la humanidad. Hoy se dice que es la peste negra por allá de los años 20 la que partió la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la pandemia, el COVID, no sé qué. Quien realmente vino a cambiar la historia de la humanidad tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo el Señor. Ahí se partió la historia, en un antes de y en un después de. ¿No ha notado usted que todo se dice antes de Cristo y después de Cristo? A los judíos, como les pesa pronunciar el nombre de Cristo Jesús, y solamente les interesa el nombre de Cristo Jesús para que los cristianos vayan a llevar divisas a Israel, y está bien. No les interesa sino Cristo para eso nomás. Entonces dicen antes de la era cristiana, después de la era cristiana. Pero hubo unos ángeles que no pudieron evitar entrar en la escena de este maravilloso acto de amor de Dios. Pero los únicos que vieron y oyeron el coro celestial declarar que había nacido un Salvador, que es Cristo Jesús, fueron seres humanos, pastores, que vinieron a adorar, a ver lo que había sucedido. El Salvador, Jesús el Señor, sí había nacido, y eran pastores, y a los pastores no se les permitía servir como testigos en la corte judía. Por lo tanto, desde un comienzo se empezó a ver el ataque de cómo negar esta noticia que traería buenas nuevas a los hombres y cambio en sus vidas. Y cuantos lo oyeron, dice Lucas en el capítulo 2, versículos 18 y 19, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿A qué pastor está usted oyendo hoy? Al que le está diciendo que tiene que traer su dinero aquí, depositarlo para que usted sea más rico. Al que le está metiendo la mano a su bolsillo para hacerlo pobre y enriquecerse él. Un pastor verdadero procura porque la iglesia esté bien en todos los sentidos. Porque si la iglesia está bien, hay garantía de que la obra se sigue extendiendo. Pregunto, ¿a qué pastor está usted oyendo?
A hurtadillas se está yendo a canales de televisión a escuchar mentirosos que son enviados de Satanás para que, tomando las sagradas escrituras, les traigan un sistema de especulación y los embolaten en el camino y les digan que la santidad se puede vivir a ratos, que ir a un culto es religiosidad. Es decir, pastores que les están haciendo la vida cómoda, mientras que el Señor Jesús nos está haciendo la vida incómoda para que no nos amañemos tanto aquí, porque se requiere que nosotros anhelemos el glorioso regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos pastores fueron a hablar con convicción, sin importar si les creían o no les creían. Y dice que cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Hoy estamos inundados de gente que dice ser pastor, pero ni han sido llamados, ni han sido confirmados, ni han sido enviados. Están predicando por tener una fuente de ingresos. Y son los que en cada culto están desesperados si entró dinero o no entró dinero. Y están peleando con los hermanos si diezman o no diezman. Y les traen los datáfonos a la iglesia. Mi familia y yo decidimos servir al Señor Jesús. Y sé que si los alimentamos con el celo de la palabra de Dios, si velamos por sus vidas y si les damos ejemplo de fe, ustedes, sin necesidad de que se les presione voluntariamente, traen lo que a Dios le pertenece y que nos bendice a todos también. Yo les soy sincero. Yo les soy sincero. No vayan a creer que los pastores no vivimos de lo que ustedes traen. Sí vivimos, porque es el cumplimiento de la palabra del Señor. Si hemos sembrado en ustedes lo espiritual, ¿acaso será mucho decirles que tenemos derecho a lo material? No pelee con el Señor. Porque el que diezma o no diezma no es problema nuestro, es su dilema. Pero juzguen ustedes hoy si les estamos hablando la palabra del Señor sin contaminación y si lo que estamos buscando como resultado final es la salvación de sus almas junto con nosotros también. Ocasionalmente hemos pedido un voto para asuntos del mismo templo. Salvadas esa excepción, quiero decirles, nadie en la congregación puede decir que nos hemos acercado personalmente o que les hemos dicho que tienen que diezmar. A nadie. Les estamos predicando para que ustedes escuchen y se asombren de lo que les estamos diciendo, que no está salido del marco bíblico, que es la eterna voz de Dios, la palabra fiel, tan fiel como el dueño de esta palabra. El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos a hablar con elocuencia y con certidumbre. Lucas 2:20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
Y es ahí donde nosotros tenemos que clamar en la presencia del Señor. Soy testigo, y a mí me conmovió mucho algo que dijo el pastor un día, se lo oí decir de la siguiente manera: antes de darle el clic para enviar el Word, el discurso del mensaje para que sea puesto allí, yo le pido a Dios, y eso lo aprendí, pastor, yo nunca doy el clic para enviar el mensaje sin antes decirle a Él: esta es la palabra tuya para tu pueblo. Y paro un instante y lo envío para la producción. En muchos casos el Señor nos ha hecho revertir porque Él quiere que se hable otra cosa. Iglesia, estamos hablándoles de lo que nos ha permitido el Señor hablarles y de lo que desde la experiencia, cuando Él nos ha puesto su mano en el cuello, pero también cuando nos ha dado libertad, cuando nos ha mandado la enfermedad, pero también cuando nos ha dado la bendición, porque quiero decirles, hermanos, sus pastores en este momento están bendecidos. Y cuando hablo de bendecidos, no estoy hablando esta bendición supeditada al dinero. Estamos bendecidos porque cada que entramos en un tiempo de confusión, que en muchos casos viene de Satanás, nosotros nos unimos en oración y decimos: gloria a ti, Señor, porque nos has bendecido con tus preceptos y con tus mandamientos, los cuales traemos constantemente para el alimento de tu pueblo. La gloria para el Señor Jesús. En eso sí estamos bendecidos. No se deje distraer por lo que el pastor tenga. Cualquier cosa que usted tenga de más o que yo tenga de más, nada trajimos a este mundo y con plena seguridad nada nos vamos a llevar. Tengan mucho o tengan poco, quiero decirles, lo que tenemos es pura basura prematura, porque cuando el Señor venga, todo se va a quedar aquí. Pero cuando el Señor venga, se va a llevar a aquellos que hicieron de su corazón una tesorería donde guardaron los dichos de Dios para no pecar contra Él. Y es real el nacimiento del Señor Jesús, y aprendemos a hablar con elocuencia y certidumbre. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. El nacimiento del Señor Jesús es real y aprendemos que por lo menos traje hoy como testigos. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Hoy traje 2 testigos. Traje un ángel y traje a un profeta que dieron a conocer su nombre. Uno vino desde el cielo y el profeta era terrenal, era un hombre como nosotros. El Señor escogió voceros del cielo y también de la tierra, gente santa, para dar a conocer su nombre. Jesús sí nació. Y dice la palabra del Señor: por eso el Señor mismo, Isaías 7:14, les dará una señal: la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Eso lo dijo el profeta. Pero si vamos a Mateo 1:20 al 23, dice de la siguiente manera esta misma palabra: pero cuando él estaba considerando hacerlo, habla de José, de abandonar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Emanuel no es un nombre, no, es un significado. Hay gente que dice, y con el respeto por los que han puesto a su niño Emanuel, no, es que Emanuel es un nombre muy lindo. Ese no es un nombre. Aquí la palabra me está diciendo
que significa Dios con nosotros. O sea, no tengo conflicto con los que se llaman Emmanuel, como tampoco los que se llaman Jesús, porque sabemos que uno fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Los demás somos salvos por ese que dio, pues los que se llaman Jesús también, y todos los que no se llaman Jesús. Ahora todos indirectamente también nos llamamos Jesús. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre lo trajo un profeta terrenal y un ángel celestial, como para que no haya sombra de dudas. Cuánto quisiera, ojalá, que llegue el día en que desde íntima devoción contratemos un avión pequeño que surque los cielos de Medellín con un telón bien lindo y elegante que diga: Jesús es el Señor. Que le dé varias vueltas a Medellín y que la gente mire que mientras se inflan globos con nombres de gente que va a desaparecer, que la gente sepa que hay uno que nació, padeció, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado en majestad y viene por segunda vez y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Que se sepa en Medellín, que se sepa en todo el universo, que en todos los lugares de su señorío, un nombre que es más importante que cualquier nombre. ¿Será que nos metemos en ese proyecto de contratar un avión que no diga íntima devoción? Que la gente empiece a decir y a leer: Jesús es el Señor. Y ahí lo están confesando porque lo están leyendo. Por eso Él recibió un nombre. Vamos a apuntarnos a eso, para que en Medellín se sepa que hay un pueblo que sí tiene la identidad de aquel que nació. Es cierto que Él nació y es real, y hemos aprendido que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, en todos los idiomas, de toda raza, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, confiese, como lo vamos a hacer en esta mañana. Dígalo conmigo: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Jesús sí nació, y hemos aprendido que Él es el Rey viviente, que Él es real. Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.